el tema principal para los guatemaltecos es el tema económico, y esto incluye el tema del empleo y el tema de oportunidades para producir, para invertir, para poder generar condiciones dignas para poder generar empleo al mismo tiempo, pero también el empleo formal. Bueno, lo primero que hay que decir es de que en materia económica, Guatemala debe aprovechar lo que tiene. Y Guatemala tiene todo para convertirse en el país número 1 del ecoturismo en Centroamérica. Cuando hablamos de Centroamérica es porque queremos usar como parámetro Costa Rica, en el sentido de que ellos tienen ahorita un boom turístico, ecoturístico, pero que Guatemala tiene más potencialidad que Costa Rica. En ese sentido, nosotros creemos que podemos generar de entrada el primer año unos de 50,000 a 100,000 empleos más. Hay que aprovechar lo que tenemos, pero hay que establecer una política nacional de turismo. No podemos seguir con lo que tenemos. De manera que la gran meta al final del periodo de gobierno es que Guatemala se convierta en el país número 1 del ecoturismo y del turismo arqueológico, porque nosotros tenemos como valor agregado el tema arqueológico en Guatemala. Entonces creemos que bien podemos superar la meta que tenemos ahorita. Tenemos unas cifras de 2 millones de turistas que vienen a Guatemala. Bien podríamos llegar a los 5 millones de turistas, que es lo que nosotros consideramos que podemos tener, pero eso va a tener un impacto muy grande en el empleo. Pero en materia de infraestructura y vivienda, está clarísimo que el déficit habitacional que hay en el país es un déficit que se puede cubrir. Es 1.900.000 viviendas la de déficit habitacional, pero esto hay que dividirlo entre vivienda básica, vivienda mínima, que necesita una gran cantidad de millones de guatemaltecos, pero también está la clase media, que necesita vivienda digna y vivienda confortable, que tiene capacidad de pago. En ambos esquemas, lo que se necesita es bajar las tasas de interés. En ambos esquemas, lo que se necesita es que FOPAVI sea totalmente transformado para promover vivienda, que es la que está promoviendo ahora para la gente de menos recursos, una vivienda digna, una vivienda que sea probar con otro tipo de materiales. Hay una cantidad impresionante de modelos de vivienda digna que están construyendo en otros países. Y en el caso de la clase media, pues poder facilitar la posibilidad de una vivienda digna, pero a bajo costo. El problema es que ahorita en Guatemala es imposible para un profesional, para digamos gente que se dedica al comercio, pagar cuotas de 5,000 quetzales, 6,000 quetzales. Eso es prácticamente imposible. Y a la par de eso, la infraestructura, que nosotros estamos convencidos de que si Guatemala recupera su infraestructura nacional de carreteras nacionales y nos metemos a la construcción de carreteras a nivel nacional y lo que hace falta construir, y nos metemos a la construcción de caminos rurales y descentralizamos la construcción de la obra pública, es decir, que no solo las mismas empresas sean las que construyan las carreteras a nivel nacional, sino que vamos segmentando y que en los departamentos quienes construyan esas carreteras sean empresas departamentales, a condición de que contraten gente de los departamentos, vamos a poder generar mucho empleo. En Guatemala hay una necesidad enorme que hay que resolver, y es que la mayoría de guatemaltecos lo que quieren son oportunidades. La mayoría de guatemaltecos quieren poner un negocio, quieren tener un pequeño comercio, la gente que está en el mercado quiere ampliar su puesto en el mercado, el pequeño productor quiere tener crédito barato, la gente del campo que se dedica a la producción agrícola o pecuaria, la gente que tiene sus pequeñas cosechas, lo que quieren es mejorar. Todo el mundo quiere trabajar y quiere mejorar, pero el problema es que no hay una institución que le dé crédito, que le dé barato. Cuando me hablo de crédito barato, hablo de los intereses, de intereses bajos
Y hablo también de una debilidad enorme que hay en Guatemala en el sistema bancario en general, que es que el sistema de garantías es muy rígido. Entonces la gente no tiene acceso a crédito. En términos generales, lo que nosotros vamos a hacer es agarrar por lo menos 1.000 millones de quetzales del presupuesto nacional para crear ese fondo popular masivo de crédito barato, de crédito accesible. Y en esa perspectiva, cada año ir revisando e incrementando ese fondo para que podamos llegar a tener un banco de desarrollo. La meta es un banco de desarrollo que piense, y en la mayoría de la gente, obviamente va a ser negocios, pero su fin principal no va a ser lucrar, sino que tratar de ayudar a toda la gente que tiene necesidad de un crédito. El presupuesto nacional da para eso. Si terminamos con la corrupción, si terminamos con una serie de vicios que hay, contrataciones que no son necesarias, y si cobramos lo que tenemos que cobrar en todo el tema de regalías, en todo el tema de las industrias extractivas, que todo eso debe ser revisado, y si hacemos que la evasión y la elusión fiscal puedan terminar, evidentemente recursos vamos a tener. Si algo hay que tener claro es de que la institucionalidad pública como está no le sirve a la gente, no ayuda a la gente, es un trámite burocrático permanente que entorpece no solo los negocios, los trámites de los ciudadanos, la facilidad para obtener lo que tiene que hacer el Estado a través de su institucionalidad, de manera que una de las reformas fundamentales que nosotros planteamos es ese reordenamiento, reajuste o readaptación de las instituciones del Estado, porque esto tiene que cambiar. No podemos seguir así, y el ejemplo claro es el Ministerio de Seguridad, porque desde los acuerdos de paz y pasando por los diagnósticos que se han hecho de seguridad y justicia, siempre se ha dicho que el Ministerio de Gobernación debería de ser solo para actividades de seguridad ciudadana y el Ministerio de Seguridad solo para actividades de seguridad ciudadana, lo que tiene que ver fuerzas de seguridad, Policía Nacional, sistema penitenciario y otras actividades propias de ellos, y un Ministerio de Gobernación que debería hacer los trámites que hace ahora el Ministerio, por ejemplo, autorizar rifas, autorizar loterías, autorizar asociaciones. Todo eso es otro tipo de actividades. Precisamente por eso es que hay que ordenar esto, para que pueda haber una viabilidad de la administración pública eficiente y ante todo que le sirva al ciudadano. Miren, la construcción de carreteras, tanto nacionales, que tenemos necesidad y urgencia de hacerlo, pero de caminos rurales al mismo tiempo, es algo que la gente está pidiendo. Sin embargo, el problema de fondo es que debido a la burocracia que existe en Guatemala y a las componendas y la corrupción que ha caracterizado al sistema político y al sistema económico nacional, entonces no hemos pensado en soluciones prácticas, y la solución realmente es práctica. Para empezar, las empresas departamentales nos permitirán que la gente que vive en los departamentos se organice empresarialmente. La gente tiene que entender que tiene que organizarse a través de empresas, a través de cooperativas o de cualquier forma empresarial, y que tienen que participar en la construcción de la obra pública. Pero esto nos va a permitir, si hay un boom en la construcción de carreteras, en la construcción de infraestructura, vamos a poder generar empleo para la gente, no solo a nivel del área urbana, sino también del área rural. Me consta que la mayoría de guatemaltecos quieren trabajar, quieren tener un empleo, y esa es la posibilidad que nosotros vemos en cuanto a la implementación de estas medidas. Cuando se diseñó Covial, se pensó como función fundamental de Covial el mantenimiento de las carreteras. Es decir, ese era el fin principal de Covial. Sin embargo, dado el modelo de corrupción y de atrofia de lo administrativo que existió en Guatemala, Covial pasó inmediatamente a ser apetecido por los propios sectores
que han estado en esta danza de corrupción en el país, tanto del lado político como del lado de las grandes constructoras. De manera que allí lo que hay que hacer es fundamentalmente nombrar personas transparentes, es decir, necesitamos, la primera gran medida es transparentar Covial, transparentar esa institución, o incluso ver la posibilidad de cerrarla, porque actualmente incluso todos sabemos que existe una gran deuda de arrastre y que permanentemente los empresarios que han estado trabajando con Covial están reclamando el pago de esa deuda. Sin embargo, es imposible que el Estado de Guatemala asuma deuda y que pague esa deuda cuando realmente muchas veces los contratos no han sido respetados, la obra ha sido de mala calidad y el mantenimiento de las carreteras ahí vemos que es un desastre. Entonces, hablar de Covial es hablar de una reorganización o hablar de suprimir ese modelo para poder ver cómo se puede en efecto transparentar esto. Y la otra medida es una medida de cajón, es una medida cajonera en toda la administración pública que nosotros vamos a hacer y tiene que ver con el tema transparencia, tiene que ver con eliminar la corrupción, tiene que ver con eliminar esos acuerdos bajo la mesa, esas negociaciones que han caracterizado al Ministerio de Comunicaciones y Covial específicamente como uno de los bolsones de mayor corrupción en este país. A ver, en términos generales, el problema de la corrupción en Guatemala tiene que ver con la falta de transparencia en la contratación de la obra pública. Todo el sistema de licitaciones en el país y de cotizaciones en el país, a pesar de las reformas que han existido a la ley de la Contraloría General de Cuentas, a la propia ley de contrataciones del Estado y una serie de reformas más, sigue evidenciándose que en Guatemala siempre hay un sobreso debajo de la mesa. El tema no necesariamente implica una medida legal, sino es fundamentalmente una medida ética y una medida administrativa. Nosotros nos comprometemos a un gobierno que va a ejercer la máxima transparencia. Cuando hablamos de la máxima transparencia, hablamos de que todo ciudadano, la prensa y el que quiera va a tener derecho a fiscalizar los procesos de cotización, de contrataciones de la obra pública y del personal que trabaja con el Estado, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar. Entonces, la primera regla es la máxima transparencia, transparentar esos procesos, y la segunda es hacer realidad el gobierno abierto. Este gobierno empezó a hacer algo, pero lo ha dejado a medias. El tema fundamental es que los guatemaltecos puedan conocer desde su celular cómo están los contratos, quiénes son los contratistas y por qué se les contrató. De manera que eso es lo que necesitamos, más allá de que le vamos a pedir al Congreso de la República que haga toda la reforma legal necesaria para que el sistema de contrataciones del Estado sea realmente un sistema que nos ayude a la transparencia, que nos ayude a desburocratizar los procesos, y el compromiso ético de mi gobierno será no meter las manos por nadie, ni favorecer a nadie, ni devolverle el favor a nadie. Justamente por eso es que no tenemos compromiso con financistas de campaña que nos puedan atar, porque en esencia lo que queremos es llegar con las manos libres, tener la posibilidad de hacer un gobierno que le sirva a la gente, en donde gane la gente, pero para eso tenemos que tener una alta solvencia política. Bueno, mire, los focos administrativos de corrupción creo que son de sobra conocidos. Primero, existe una manipulación de guatecompras permanente. O sea, no lo podemos negar. Concursos amañados, concursos de la noche a la mañana, eventos que se suben 24 horas antes de que va a terminar el evento. Entonces, tenemos que revisar cómo funciona esto, pero vuelvo a decirle, el problema es de que aquí tenemos mucho que hablar con el Congreso de la República, porque el Ejecutivo
tiene los pasos marcados por la ley. Y esto es algo que todos sabemos. Entonces, creo que uno de los primeros focos que hay que atender es cómo funciona, cómo está funcionando exactamente el tema de Guatecompras. Otro foco administrativo es que normalmente las cotizaciones y las licitaciones sabemos que son a compadre hablado. Sabemos que la gente ya sabe quién va a ganar y sabemos perfectamente que muchos cobran una mordida, cobran una plata extra para poder tener la posibilidad de ganar un concurso. Lo otro que es innegable es que en Guatemala, cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de vivienda, cuando hablamos de construcción, de obra pública, existe un mecanismo perverso en donde los constructores, los que son dueños de empresas de construcción, a como dé lugar tienen que pagar una mordida para que salga el pago del proyecto. Y muchas veces para que salga el pago final tienen que andar repartiendo entre gobernadores, entre diputados, entre ministros, y para que se vayan de espaldas ahora hasta en los cocodes también hay que repartir algo. Entonces, esos son los focos administrativos de corrupción que tenemos nosotros que combatir. Y otro es el tema de los suministros del Estado, porque al final de cuentas todos sabemos que lo que compra el Estado, que los que proveen al Estado, desde útiles escolares, desde cosas sencillas y básicas, toda la vida hay un contubernio, toda la vida hay una mordida y eso tiene que terminar. Finalmente, un quinto foco de corrupción que nosotros identificamos es la corrupción macro, la corrupción mayor y de la que nadie habla. Pero en este país, cuando se habla de contratos petroleros, cuando se habla de contratos mineros, cuando se habla de contratos de generación eléctrica, ahí hay una mega corrupción de la que nadie habla. Pero eso no puede seguir así, porque al final de cuentas perdemos una gran cantidad de dinero y no solo se atenta contra los intereses nacionales, contra el medio ambiente y contra la paz social en las comunidades, prestándose el propio gobierno para contrataciones anómalas en ese tema de los grandes, de los megaproyectos, de los grandes proyectos que tienen que ver con recursos naturales. Yo creo que en Guatemala hay que buscar las soluciones que más benefician al país. O sea, el principio debe ser pensar en la gente, pensar en un gobierno en donde gane la gente y en donde gane la transparencia y gane la democracia. No es lo mismo hablar de minería que hablar de petróleo o hablar de la generación eléctrica utilizando el recurso hídrico, es decir, hidroeléctricas, u otro tipo de generación de energía, como podría ser la energía eólica. No es lo mismo. O sea que lo primero que hay que hacer es diferenciar cada caso. Lo segundo es que Guatemala no puede seguir explotando sus recursos naturales regalándoselo a las empresas extranjeras que vienen a hacer un negocio redondo a Guatemala. Pero hay que aclarar que muchas de las reformas o muchos de los correctivos para este tipo de negocios no depende del Ejecutivo, sino depende del Congreso de la República. Porque es el Congreso de la República el que debe reformar el código, la ley petrolera, toda la normativa petrolera, todo lo que tiene que ver con hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con la ley de minería y obviamente todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que exista una industria eléctrica importante en el país. De manera que hay que entender que el presidente de la República lo que debe hacer es implementar una política diferente, pero eso sí, ponerse al frente de esos cambios que necesita la legislación y la implementación de políticas que beneficien a los guatemaltecos. Nosotros creemos que si no se implementa una política de beneficios compartidos, en donde las comunidades ganen algo
en donde la gente que vive a la par de la hidroeléctrica, la gente que vive a la par de la minera, la gente que vive en las áreas en donde hay explotación petrolera, salgan ganando del negocio y sean parte del negocio, sean beneficiarios del negocio, que eso se llama beneficios compartidos y se aplica en otros países del mundo, la gente va a protestar, porque nadie va a aceptar estar viviendo en la pobreza y estar viviendo que la riqueza se va para otro lado o simple y sencillamente no le sirve al que vive ahí, al que es el que debería de beneficiarse más por los recursos que le pertenecen. Pero a la par de eso también hay que tomar en cuenta que la principal tarea debe ser hacer compatibles esta explotación de estos recursos con el ambiente, porque no puede ser de otra forma. Sabemos que hay un daño ambiental y lo reconocemos, pero no es lo mismo el daño ambiental que generan las hidroeléctricas, que genera la minería y el que genera la extracción petrolera. De manera que cada caso debe ser analizado en particular. Las hidroeléctricas deben ser promovidas, es nuestra decisión hacerlo, pero bajo esas condiciones. El petróleo puede extraerse, pero bajo esas condiciones. La minería, ahí sí aclaro contundentemente, nos oponemos totalmente a la extracción del oro, porque ya está comprobando que ese sí es un riesgo latente para las comunidades y para la vida de las personas. Y finalmente decirles que el principio rector de cualquier política en esta materia debe ser la consulta a las comunidades. No podemos nosotros poner el proyecto primero y después preguntarle a la gente. Es al revés. Primero hay que consultarle a la gente, lograr el consenso social y luego proceder a esto. Pero si no vamos a explotar nuestros recursos naturales porque ese llegase a ser el consenso nacional, por eso es que nosotros proponemos el ecoturismo y el turismo arqueológico como el pilar de la economía fundamental. Pero tengo confianza y fe de que todo lo podemos hacer y todos podemos salir ganando si hacemos las cosas en forma seria y en forma responsable. Los homicidios han bajado del año 2008, 2009, 2010 de 49 por 100,000 habitantes a 22 por 100,000 habitantes. Las extorsiones se mantienen. Los asaltos se mantienen. ¿Qué significa eso? Significa que la investigación criminal que se empezó a implementar desde el año 2008, 2009, 2010, y que esto tiene que ver con la especialización que la CICIG le ha impuesto a la investigación criminal, da resultados. Sin embargo, esos resultados no se ven en los otros delitos porque no hemos tenido la capacidad de cubrir, es por cuestiones de cobertura, de especialización y porque no se ha logrado implementar con seriedad un sistema de inteligencia civil y un sistema de investigación criminal todavía más eficiente. Guatemala ha dado grandes pasos no solo en el Ministerio Público, sino en la Policía Nacional Civil en materia de investigación criminal. Pero yo creo y estoy totalmente convencido de que si creamos unidades élites de investigación criminal que fortalezcan a la nueva Dirección General de Investigación Criminal y al Ministerio Público, y especializamos aún más a esas unidades élites, entonces vamos a poder llevar a la baja no solo el tema de muertes violentas, de extorsiones, de asaltos en los buses y otro tipo de hechos, porque la clave está en que podamos tener un sistema que actúe antes de los hechos y no después de los hechos. La CICIG es un gran instrumento, es un instrumento que nos ha servido y yo me comprometo a estudiar y evaluar seriamente la reinstalación de la CICIG. Y hablo de reinstalación porque en este momento hay un limbo jurídico. Sin embargo, un presidente que se comprometa con la CICIG y que no sea el principal estorbo para la lucha en contra de la corrupción y la impunidad, en 4 años puede lograr resultados espectaculares, no solo en contra de la corrupción, sino también en contra
del crimen organizado, garantizándole nuevamente seguridad a los guatemaltecos. De manera que mi posición es totalmente favorable a la CICIG, y esto no es nuevo. Yo, desde que estuve en el Congreso de la República como diputado, apoyé todas las leyes de la CICIG, fui uno de los pioneros de las leyes que hoy le están sirviendo a la CICIG. Y como ciudadano y abogado, siempre he estado del lado de la causa de la CICIG. Eso sí, quiero una CICIG que no le otorgue privilegios a nadie, que investigue a quien hay que investigar y que jale parejo. Porque al final de cuentas, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, debe basarse en que la ley sea aplicada a todos por igual. Mire, la idea central es que nosotros entendamos y comprendamos que nuestro modelo educativo no puede seguir funcionando sin conectarse con el modelo de desarrollo que queremos impulsar. Y cito un ejemplo: si queremos convertirnos en el país número 1 del ecoturismo en Centroamérica, si queremos traer los turistas que trae Costa Rica, nosotros tenemos que volcar la formación de nuestros estudiantes desde la educación media y desde la universidad a ese modelo. Actualmente graduamos bachilleres de cualquier cosa, pero no tienen empleo, no tienen posibilidades de salir a trabajar. Si queremos nosotros recuperar toda la infraestructura nacional, hacer un programa nacional de vivienda, de construcción nacional de vivienda, evidentemente necesitamos más ingenieros, evidentemente necesitamos más gente técnica especializada en esas actividades. Entonces, en resumidas cuentas, lo que necesitamos es reorientar las carreras, y eso tiene que ver con el currículum nacional base, tiene que ver con el tipo de carreras que vamos a impulsar, porque está clarísimo de que el mundo de hoy es un mundo que se basa en la tecnología, se basa en la ciencia, y entonces hoy lo que necesitamos es ponernos a la altura de las circunstancias, y vuelvo a decirles, conectar ese modelo educativo con el modelo de desarrollo que vamos a impulsar. Lo mismo sucede con el tema del desarrollo rural, que es una de nuestras propuestas centrales. ¿Qué necesitan los campesinos de este país? Necesitan crédito, necesitan un gobierno que les tienda la mano, pero también necesitan asistencia técnica, también necesitan gente profesional, gente que les vaya a ayudar a mejorar sus cultivos y que les vaya a ayudar a encontrar mercados para sus cultivos. Entonces, la síntesis de conectar ese modelo educativo con el modelo de desarrollo tiene que ver con el capital humano que vamos a formar. Y en ese sentido, si hay que reformar el currículum nacional base o hay que reorientar las carreras que vamos a impulsar, debe hacerse. Mire, el país que no invierte en educación está condenado al fracaso. Y el país que no tiene claro qué tipo de educación quiere promover, igualmente está condenado al fracaso. Y eso no es algo que yo esté inventando, es algo real. Podemos ver el ejemplo de los países que se han desarrollado, en donde han invertido en educación. Aquí queremos salir del subdesarrollo, combatir la pobreza, combatir la miseria, combatir la falta de oportunidades, pero no le ponemos la atención que tenemos que ponerle a la educación. La Ley de Educación Nacional establece que en educación se debería de invertir como mínimo el 7% del Producto Interno Bruto. Actualmente estamos invirtiendo cerca del 4.5% del Producto Interno Bruto. En términos reales, hablamos de 15,000 millones de quetzales, 15,000 millones, 16,000. Pero en realidad, para llegar a la cifra que dice la Ley de Educación Nacional y lo que considero debería de ser el número mágico, deberíamos de estar casi por 25,000 millones de quetzales para invertir, en primer lugar, para garantizar cobertura educativa total. Es una vergüenza que en primaria apenas tengamos el 87% y que si nos pasamos a secundaria ahí los números ya empiezan a ser trágicos, porque en básico apenas estamos llegando casi al 50% y en media estamos llegando al 34-35%. Ningún país va a avanzar de esa forma. Y si vamos al sistema universitario, pues ahí las cifras son de vergüenza.
Entonces, tenemos que garantizar cobertura, tenemos que garantizar alimentación para los niños, la mejor alimentación posible, porque nadie va a aprender si está desnutrido, si no tiene el estómago lleno. Tenemos que garantizar condiciones dignas para los niños. ¿Cómo es posible que en las escuelas públicas los niños y los maestros hacen la limpieza en las aulas, en los sanitarios de las escuelas, cuando podríamos contratar conserjes para que se dediquen a esto? Entonces se trata de ver al educando, se trata de ver al alumno como el factor principal del proceso educativo, pero también debe dignificarse a los maestros. No es posible que los maestros sigan dependiendo del permanente chantaje que hace Joviel Acevedo, porque el gobierno no toma la iniciativa de dignificar a los maestros. Entonces, cuando hablamos en materia educativa, tenemos que hablar de cobertura, tenemos que hablar de calidad, que calidad significa conectar el modelo de desarrollo con el modelo educativo, pero también significa enseñar lo que hay que enseñar en el mundo de hoy. Significa fomentar una educación de calidad, una educación identitaria, una educación que nos haga amar este país, pero que empiece desde abajo, una educación identificada con el ambiente, una educación identificada con ese modelo de desarrollo que espero que podamos escoger a partir del próximo año. En cuanto al tema de los pactos colectivos, no hay que descalificar los pactos colectivos por sí solos, ni descalificar al sindicato por sí solo, sino que lo que hay que tener en cuenta es de que en Guatemala se ha tergiversado todo, incluso el tema de pactos colectivos. Pero no podemos culpar a los pactos colectivos como instituciones que funcionan en todo el mundo, porque en Guatemala los que negocian los pactos colectivos, por un lado, son dirigentes sindicales irresponsables y ambiciosos y corruptos, y por el otro lado, igual autoridades estatales igual de corruptas e irresponsables. De manera que la propuesta es negociar los pactos colectivos, pero yo jamás aceptaré un chantaje de Joviel Acevedo, de cualquier sindicato del Estado, porque lo que hay que prevenir y enfrentar son esos chantajes permanentes en que se ha convertido la negociación colectiva, y al final de cuentas también porque a los gobiernos, dada su mediocridad, han visto a los dirigentes sindicales como sus principales aliados cuando han necesitado de ellos para garantizarse impunidad y para garantizarse prebendas. De manera que el compromiso es depurar, estudiar y concretar un alto a los pactos colectivos abusivos. Y en ese sentido yo les puedo asegurar que los puedo hacer, porque una de las especialidades que manejo es justamente el derecho laboral y el derecho que tiene que ver con todo el sistema de servicio civil. Yo les puedo garantizar que tengo una propuesta para poder parar con esos pactos colectivos abusivos sin lesionar los derechos dignos y ya logrados por los trabajadores. Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que todos hemos cometido errores en la vida, y estamos claros que los políticos podemos hacer 100 cosas buenas, pero hacemos una mala y evidentemente lo malo va a ser lo más recordado. Lo que hay que decir con relación a este tema es que eso sucedió hace 10 años. Y es recurrente que cada vez que hay una contienda electoral, o cada vez que yo voy a plantear un amparo en contra de los corruptos, que lo he hecho, o cada vez que estoy planteando algo en favor de la gente y en contra de los sectores de poder en este país, luego salen con este video, que es lo único que me pueden señalar. Yo me preocuparía si me señalaran de corruptos, si me señalaran de mafiosos, si me señalaran de sinvergüenza, si me señalaran de otro tipo de cosas. Pero en realidad, pues ese video lo acepto como algo que llevaré en la espalda, pero le pido a la gente comprender dos cosas. Primero, yo me conducía en un carro sencillo, yo era el conductor de mi vehículo, siendo diputado y siendo jefe de bancada en el Congreso, en donde pude haber tenido policías a mi servicio, guardaespaldas a mi servicio, y pude haber tenido una impresionante cantidad
de gente cuidándome. Sin embargo, yo siempre conduzco mi vehículo y yo siempre voy manejando mi vehículo. Lo segundo, pueden escuchar ese video y jamás le falté el respeto a la autoridad. Porque no lo hago, porque reconozco el papel de la autoridad. Y tercero, cabe recordar que ese video me lo mandó a grabar el señor Arzú porque yo le estaba fiscalizando los fideicomisos municipales. E incluso intentó chantajear mi silencio al decirme que no, a mandarme agentes de él para decirme que no publicaban el video si yo no seguía fiscalizando los fideicomisos municipales y no seguía averiguando cosas sobre el transporte urbano, que es un negocio sucio en este país. Por supuesto no acepté, y el precio fue que ese video lo publicaron 2 años después de que fue grabado. Ni siquiera salió el año en que fue grabado o el mes en que fue grabado, sino fue utilizado 2 años después para tratar de comprar mi silencio, pero a los únicos que les pido en este caso comprensión de este evento ha sido a mis hijos y a mi familia. Sé que, pues, ¿cómo vamos a negar que hubo esa noche un par de tragos de más? Pero eso no significa que nosotros hayamos perdido nuestra dignidad, nuestro decoro, nuestros principios y nuestros valores. Miren, Guatemala vale cualquier esfuerzo. Guatemala debería de convocar a todos los guatemaltecos de buen corazón y de buenos sentimientos, porque este es el país nuestro, este es el país que amamos. En este país nacimos y, como decía el poeta Cardauza de Aragón, nuestro país no es tan grande, ni es no lo debemos amar porque sea el más grande o, qué sé yo, el más majestuoso del mundo. Simple y sencillamente lo debemos amar porque es nuestro país. De manera que creo que todos los buenos guatemaltecos deberíamos de hacer el esfuerzo, aunque hagamos nuestro sacrificio en las peores circunstancias. Estoy consciente de que hay un modelo perverso. Estoy consciente de que hay un modelo corrupto, un modelo de financiamiento ilícito que no ha permitido que gente decente en este país pueda hacer política y que incluso nos expongamos a perder la ficha partidaria como sucedió en la elección pasada. Pero ojo, yo les invito a reflexionar en algo. Soy uno de los 3 secretarios generales de partidos políticos que no está señalado por financiamiento ilícito, a pesar de que yo fui secretario general del partido Movimiento Nueva República. Y eso debería de ser valorado en lugar de ser defenestrado. En el 2015 empezó a cambiar algo en el país. En el 2015 empezamos a ver que la gente protestó y tuvimos el carácter, la vergüenza y la dignidad de sacar un gobierno de corruptos. Pero no se dio el cambio que este país necesitaba. Hoy, el motivo por el cual seguimos en esta causa es porque el guatemalteco está empezando a cambiar. Es la gente la que está empezando a asumir su papel ciudadano y en eso radican nuestras grandes expectativas para este proceso electoral. Hay 3 sentimientos nacionales. 1, la gente quiere partidos nuevos y Libre es un partido nuevo. La gente quiere gente nueva en la política y Libre lleva un contingente de dirigentes a nivel municipal, departamental y nacional de primer nivel que ya los van a conocer. Segundo, la gente está harta de los diputados actuales en el Congreso de la República. La gente los va a castigar con la no reelección, pero tiene que llegar gente buena, porque no se trata solo de cambiar por cambiar. Y en Libre estamos preparados para hacer ese recambio generacional en el Congreso de la República y esa reconducción de la política. Y tercero, la gente está decepcionada y frustrada del presidente Jimmy Morales. Creo que esta vez la gente no va a votar ni por payasadas, ni por moralejas, ni por discursos baratos que no nos ofrecen nada, y tampoco va a votar por estos que ya gobernaron, por gente que ya gobernó el país, pero que no ha hecho absolutamente nada, y que a lo único que ha llegado es a robar, a ver cómo engrosa sus cuentas personales. Entonces, las expectativas nuestras se basan en que hoy quien ha cambiado es el pueblo. Nosotros seguimos haciendo la misma propuesta de siempre.
Seguimos actuando bajo los mismos parámetros de siempre. Yo sigo diciendo exactamente lo que decía en las aulas universitarias cuando era dirigente estudiantil. Sigo diciendo exactamente lo que dije en el Congreso. Sigue diciendo exactamente lo que he dicho como abogado. Y hoy lo digo como candidato presidencial. Pero el cambio realmente no ha sido nuestro, el cambio ha sido de la ciudadanía y ahí radican nuestras expectativas. Yo creo que el tema Telma Aldana hay que verlo desde dos perspectivas. La primera es que una cosa es ser fiscal general, otra cosa es ser magistrado y otra cosa muy diferente es ser político. Si algo necesita el país es políticos. Que la política esté desfenestrada, que los políticos que hemos tenido nosotros gobernando el país hayan sido una tragedia y sean unos verdaderos píos y truhanes, eso no quiere decir que la política sea mala. Y si alguien piensa que fuera de la política se va a solucionar el problema del país o los problemas del país, está totalmente equivocado. Los problemas del país se van a solucionar de la mano de buenos políticos. En el momento en que nosotros nos sentamos con ella, íbamos a ver si existía un verdadero proyecto político en torno a ella. Íbamos a descubrir si existía una líder nacional, una verdadera dirigente a la altura de las circunstancias de lo que necesita el país el día de hoy. Pero descubrimos que no. Descubrimos que lo que hay ahí es una figura a la que se le han arrimado un montón de oportunistas, un montón de gente que lo que quiere es aprovecharse de la figura de ella. Pero si volvemos a cometer el error de elegir a una figura o a alguien porque hizo algo bueno en algún momento en que era su obligación cumplir con su papel, vamos a cometer un error fatal, porque lo que necesita Guatemala es un proyecto político claro, de carácter político, de carácter económico y de carácter social. Y la segunda perspectiva tiene que ver con la independencia y con la libertad que pueda tener la persona que llegue a dirigir los destinos del país, pensando especialmente en que en Guatemala hay que tomar medidas de carácter económico, de carácter político y de carácter social que realmente redunden en la transformación que necesitamos en Guatemala. Creo, con todo respeto, que ella está comprometida por muchos factores y por muchos elementos, incluso hasta condicionada para poder luchar en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, porque ahora ella misma está sometida a los tribunales. Ahora ella misma y una serie de candidatos más están sometidos a la persecución penal. Y eso no nos va a ayudar para poder hacer lo que tenemos que hacer desde el gobierno. Desde nuestro punto de vista, esa es la principal limitante y en este caso preferimos impulsar nuestro proyecto político, que es un proyecto de manos limpias, es un proyecto transparente y es un proyecto que no tiene compromisos, ni tiene ataduras, ni tiene condicionamientos. No estamos enfrentando juicios penales, por fortuna, y al mismo tiempo tenemos finiquito y todo lo necesario para participar. No voy a dar nombres, pero puedo asegurarles que es un equipo de campaña de gente joven y de gente adulta que está incursionando en estas lides y que, tal como lo he hecho siempre, le estamos dando participación y espacio a gente joven que va a sorprender en este proceso electoral. No, en este momento no vamos a adelantar. Lo que sí les puedo asegurar es de que nosotros estamos buscando perfiles, gente profesional. Conocemos mucha gente que ya está en la administración pública, que puede hacer grandes aportes, y también gente nueva y gente joven que puede perfectamente ayudarnos a hacer el gobierno que queremos hacer. Aparte de mi esposa, ¿no? No, es una broma, ¿no? El partido es un partido multidisciplinario, es un partido de gente que se ha logrado aglutinar en torno a una idea. La idea central es que nosotros no seamos un partido de extremos ideológicos. De manera que nuestra propuesta es una propuesta progresista en donde hay de todo. Hay empresarios, hay trabajadores, hay gente, hay finqueros que son dueños de fincas, hay gente que trabaja en el campo, maestros.
En términos generales hay 5 personas, diría yo, que son las que estamos dirigiendo esto y estamos impregnándole el ritmo a nuestro proyecto. Puedo mencionar a una de ellas, es el licenciado Carlos Maldonado Alonso, que es secretario general del partido, experto en administración pública, un gran profesional, catedrático de diversas universidades. Puedo mencionar también al ingeniero Víctor Hugo Dardón, que es un ingeniero mecánico convertido en político. Es una persona que a los 60 años se le ocurre participar en la política y la verdad es que estamos sorprendidos con sus dotes y sus cualidades. Puedo mencionar también a nuestro candidato vicepresidencial, que no solo es un candidato vicepresidencial, no es alguien que estemos invitando al partido, sino que es alguien del partido. Y es el economista Carlos Pérez, experto en integración económica, graduado en Pisa, Italia, y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, uno de los mejores economistas del país. Él tiene mucha influencia en lo que estamos haciendo. Hay gente del sector artístico, educadores que se han formado en esto toda la vida, como un entrañable amigo que se llama Douglas Vázquez y que pues él no va de candidato a nada, sino que es uno de nuestros grandes colaboradores, y obviamente también hay alguien en una secretaría de organización que no tiene los méritos profesionales que pudiesen tener otros integrantes del partido, pero que tiene la legitimidad de estar constantemente trabajando en la organización del partido, ayudando a perfilar liderazgos, que es la señorita Ana de la Rosa, que es alguien que tiene mucha influencia porque nosotros reconocemos esa legitimidad y ese liderazgo que ella tiene, entre otra gente que en su momento presentaremos. Primero, ajustarse al plan de gobierno. O sea, no vamos a empezar a gobernar si no es en base a un plan de gobierno. O sea, el que acepte ser ministro tiene que saber que hay un plan de gobierno, tuvo que haber participado en las discusiones del partido y tiene que saber y conocer cuáles son los indicadores que vamos a medir, cuáles son las metas, cuáles son los resultados y cuál es el camino que vamos a implementar. No voy a aceptar a alguien como ministro que no conozca el plan de gobierno. Nos tenemos que entender con la mirada. Segundo, tiene que declarar su patrimonio. No va a aceptar nadie que esté con cosas oscuras, que no quiera decirle al pueblo de Guatemala qué es lo que tiene, que no quiera someterse a la política de máxima de transparencia, que es lo que yo quiero implementar en el gobierno. Y finalmente, queremos nosotros que este ministro salga a comprometerse con toda la reestructuración que tenemos que hacer en los primeros 4 meses de gobierno. Cartera por cartera tienen que tener claro de que hay que evaluar contrataciones en cada cartera, en cada institución, efectos y realidades de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, cuántos sindicatos y qué significa cada sindicato para cada ministerio, cuál es la realidad de las finanzas, de las contrataciones y de todo lo que tiene que ver con la administración financiera y contable de cada cartera y de cada institución. ¿Por qué? Porque fruto de eso vamos a tomar las medidas que haya que tomar y denunciar a quien haya que denunciar y corregir lo que hay que corregir. En términos generales, se trata del plan, se trata de transparencia, de declarar lo que tenemos y se trata de comprometerse con los resultados concretos en cada cartera. Creo que me encantaría ser recordado como el fundador de la nueva república.